Muy bien, vale, empiezo la grabación. Entonces, lo primero de todo, recordarles que voy a migrar a TetaTV, pero los vídeos están aquí, como Geritic, vale. Y entonces, los que subí ayer, no vean tanto mis vídeos, a ver si los van a gastar. 0 visualizaciones el de primero bachillerato C, 1 visualización el de primero bachillerato A. No los vean a ver si me van a hacer rico. ¿Vale? Los vídeos no se gasten por verlos, ¿vale? No se gasten. Y no me van a hacer rico por tener 30 visionados, Vale, Bueno, ya ustedes. Bien. Ya saben ustedes que voy a migrar a TetaTV, Pero bueno, no voy a ser que alguno antes de migrar a TetaTV me haga rico con los visionados. 0 visualizaciones. Muy bien. Vale. Bueno, ustedes son el de... Tienen disculpa. Bueno, no la tienen porque la materia es la misma. Bien. Entonces, empiezo. 24 del 03 del 22. Ejercicio era calcular f de... ¿Cuánto habíamos dicho? De 1.01. Era... Perdón. Habíamos dicho calcular elevado a 0... ¿Cómo era? ¿Cómo era? 0,01, ¿no? Haciendo uso de la derivada. Bien. Haciendo uso de la derivada. Vale, entonces tengo que identificar una función y relacionarlo con la definición de derivada. Sabemos que por definición f' en x sub 0 en un punto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido todo de h. Bien, Newton hacía lo siguiente. Sir Isaac Newton hacía lo siguiente. Como cuando él descubrió las derivadas, lo hizo no usando la definición de límite, como más tarde después demostró Luis Agustín de Cauchy que se podía hacer, sino aquel que lo hizo de forma intuitiva, haciendo aproximaciones. Él dijo que la pendiente de la tangente se podía aproximar por la diferencia en puntos muy próximos del valor de una función en un punto un poquitín desplazado menos el valor de la función en el punto partido todo de h, ¿vale? Donde h era ese desplazamiento pequeño que se hacía. Y él dijo que esto podía aproximarse. De hecho, no fue el primero que lo dijo. El primero que lo dijo fue Pierre de Fermat, en su obra, si no me falla la memoria, Isagoge, en la que lo que nosotros llamamos h, Pierre de Fermat creo que lo llamaba él, lo conté antes en la otra clase, ¿vale? Bueno, entonces... Vale, entonces yo digo, yo necesito el valor de e elevado a 0,01. 0,01 lo puedo poner como 0 más 0.01, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale, entonces, f de 0,01 lo puedo poner como f de 0 más 0,01. Dicen ustedes, coño, esto tiene la forma de x sub 0 más h, donde x sub 0 vale 0 y h vale 0,01. ¿Sí o no? Bueno, ya lo digo en el vídeo, este cachondeo que hay no es de esta clase, ¿vale? No vaya a ser que después cuando salgan el vídeo, pues crean que son mis alumnos, ¿vale? Porque son estos alumnos que están aquí. Por si acaso, para evitar, malentendidos. Bueno, por lo tanto, yo ya sé cómo poner f de x sub 0 más h, sé cómo poner f de x sub 0, que sería en este caso f de 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto sería equivalente a f de x sub 0 más h. Y ahora solamente me falta identificar qué es f de x. F de x es elevado a x. Nosotras. Entonces, dicen ustedes, vale, entonces yo necesito la derivada de la función. O necesito despejar esto, que es e elevado a 0,01. Por lo tanto, si despejo eso de esa fórmula, se podría decir que despejar esa cantidad
f de x sub 0 más h es semejante a esto, pasa sumando, f de x sub 0, aquí es x sub 0, vamos a poner bien aquí el x sub 0 para que se vea después en el vídeo, f de x sub 0 más h por f' de x sub 0, ¿no? ¿Sí o no? Vale, muy bien, y entonces digo, esto es elevado a x, despeje de aquí f de x sub 0, despeje de aquí f de x sub 0, el h está dividiendo, pasa para allá multiplicando, esto está restando, pasa para allá sumando. ¿No es esta formulina? Bueno, eso se llama una aproximación lineal, ¿de acuerdo? Se llama una aproximación lineal. Hay aproximaciones cuadráticas, pero que yo no voy a ver, ¿vale? Esto se llama la aproximación lineal de la función. Y esto es la esencia de la informática. Esto es la esencia de la informática, de la computación, ¿vale? Cuando se hacen aproximaciones, muchas veces se están usando esas aproximaciones. Perdón, cuando se están usando algoritmos de cálculo, de raíces, de pendientes, etcétera, etcétera, se usa esta aproximación, ¿vale? Bien. Entonces dicen ustedes, vale, esto para mí entonces va a ser elevado a x sub 0 más h, que va a ser muy parecido, o va a ser casi elevado a x sub 0 más h veces por la derivada en x sub 0 de la función exponencial. Y dicen ustedes, coño, ya lo tengo todo. ¿Por qué? Porque elevado a x sub 0 más h, en mi problema es elevado a 0,01. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Que no lo sé. Elevado a x sub 0 es elevado a 0, que vale 1. H es 0,01. Y E elevado a x sub 0 prima es elevado a x sub 0, que es elevado a 0, que vale 1 también. ¿Sí o no? Si puedo subir así. Hacer zoom. No me mate. No puedo agrandar, porque si agrando, lo que voy a hacer es escribir mejor, más grande. Si agrando, tengo miedo que se me descoloque todo, ¿vale? Si hago zoom, se descoloca todo. Entonces, la derivada en x sub 0 es elevado a x sub 0, que mi problema es elevado a 0, que vale 1. Por lo tanto, con todo esto me quedaría que el valor de elevado a 0,01, que es lo que yo quiero calcular, es elevado a 0 más 0,01 por la derivada de elevado a 0, que vale elevado a 0. Elevado a 0 vale 1, más 0,01 por 1, y esto vale, bueno, decimos que era semejante, vale 1,01, ¿no? ¿Sí o no? Cojan a alguien la calculadora y pongan, por favor, e elevado a 1,01. A ver cuánto vale. Y dadme el valor exacto. En la calculadora... Un segundín, elevado a 0,01, vale, con la calculadora, por favor, dígame todos los decimales. 1, imposible. Léalo bien. 1, bien, 1,01 y seguiría, ¿vale? O sea, estamos calculando con esta aproximación, estamos calculando el valor de e elevado a 0,01 con décima, centésima, milésima, 10 milésima, con la aproximación de la 10 milésima exacta. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Lo vieron? Simplemente haciendo uso de la derivada. A ver, ahora dudas. Allá a la izquierda. ¿Dónde? ¿Aquí? Cuando empiezas a escribir una función. Esto. Elevado a x sub 0 más h es el valor de la función f. ¿Esto? ¿O esto? ¿Esto? Lo que estás leyendo, la línea de abajo. ¿Aquí? Sí. Elevado a x sub 0. Que es, cuando x sub 0 vale 0, es elevado a 0. Que lo sé y vale 1.
elevado a 0 no vale 1, 2 elevado a 0 no vale 1, 10 elevado a 0 no vale 1. Hago uso de eso. Dicen ustedes, ¿y por qué calcules el valor de e elevado a 0,01 y no calcules el valor de e elevado a? ¿Por qué no se hace este ejercicio? ¿Por qué no hacen este? Un segundo, ejercicio. Calcular e elevado a 1,1, por ejemplo, haciendo uso de la derivada. Aquí, ¿lo copiaron todos ya? ¿Lo copiaron todos ya? Aquí lo único que tienen que saber es que es 2.71828281 puntos suspensivos. Es lo único que tienen que saber. Yo les digo, tomando E, por ejemplo, haciendo la aproximación de E, 2.71. Yo les tendría que dar ese dato. Tomando una aproximación E igual a 2,71, calculen el valor de E elevado a 1.1. Dicen ustedes, joder, estoy como el de antes, haciendo uso de la derivada. Estoy como el de antes, ¿por qué? Porque x sub 0 más h lo puedo poner como 1 más 0.1, ¿no? ¿Dónde? X sub 0 ahora es 1 y h vale 0.1. ¿Sí o no? 1.1 no lo puedo poner como 1 más 0,1. Esto lo hacía Newton, a diario casi. Vale, ahora dicen ustedes, vale, perfecto. Bueno, dijo una cosa que no es correcta cuando os comenté lo de Fermat. Fermat lo que hacía era esta aproximación, pero solo cuando la función presentaba un máximo o un mínimo relativo. Solo hacía eso, Fermat. Newton ya después lo generalizó, ¿vale? Bien, entonces dicen ustedes, vale, entonces como antes, f de x sub 0 más h es semejante a f de x sub 0, o es aproximado a f de x sub 0 más h, que multiplica a la derivada de f de f en x sub 0. Y dicen ustedes, la función que tengo que estudiar es elevado a x, ¿vale? Por lo tanto, esto lo que yo busco es elevado a x sub 0 más h, es semejante a elevado a x sub 0 más h por la derivada de elevado a x sub 0, que es elevado a x sub 0. Y ahora sustituyen, cuando x sub 0 vale 1 y x sub 0 más h es 1.1, esto me queda que el valor de 1.1 es semejante a elevado a 1 más 0.1 por e elevado a 1. Dije, tomen de aproximación E 2,71 más 0.1 por 2,71 y esto sale 0,1 por 2,71 y a ver, sería 2.71 más 0,271 creo que es, ¿no? Y sale, a ver, semejante a, aproximado a 1, 7 y 1, 8, 7 y 2, 9, 2,98, ¿puede ser? 2,98, ¿no? Vale, ahora pongan por favor en su calculadora cuánto sale e elevado a 1.1. Aquí el error ya hay un poquitín más grande, 3, sale 3. ¿3 con qué? 3 con 3,004, vale, muy bien. Fíjense que yo he cogido 71 como aproximación. Voy a hacer este ejercicio, voy a hacerlo ahora cogiendo la aproximación de 2.7182 más 0.1 que multiplica a 2.7182. A ver cuánto me sale esta operación. Háganla, por favor, con la calculadora. 2,99,0 ¿0?
Vale, ya ven que el error es menor en esta aproximación, ¿sí o no? Vamos a hacer la aproximación con 2.71, 271, 82, 8 más 0.1 que multiplica, vamos a poner 0,1 que multiplica 2,71, 82, 81, 8. A ver cuánto sale esto. 2,9 ¿qué? 999, seguro, ¿no? 2,99 019 No, cero. Pues, está 0, 01998. entre el 1 y el 9 un 0. Así. Sí. Ven que mejora la anterior, ¿no? Ven que a medida que me aproximo al valor de E, el error se hace más pequeño. Ese es el truco. Dicen ustedes, es que claro, en esta tienes un error de, si aplico el redondeo, esto es 3. ¿Vale? Y tiene que salir 3,0 algo, ¿no? 0,0 algo, me parece, ¿no? O sea que es un error relativamente pequeño, ¿vale? Para cálculos habituales esto se puede hacer, se puede admitir. Si estamos haciendo cálculos muy precisos, no, ¿eh? ¿Vale? Dígame. Para la prueba del lunes no se pone un modelo de examen. Sí. Modelo de examen. Ejercicio 1. Derivar. A va a valer, no sé, 8 puntos a lo mejor. Derivar. Cada una de estas 2 puntos, ¿eh? 2 por 4, 8. A, B, C y D. A, derivar f de x igual a seno de e elevado a x. B, f de x igual a x partido de x más 2. C, voy a ponerlo aquí, C, f de x igual a, no sé, neperiano de x al cuadrado. F de x igual a seno del seno de x. Este uno y el otro. Ejercicio 2. En el apartado A, este va a valer 12 puntos, por lo tanto 3 puntos cada uno. Calcular, no sé, dada f de x igual a x por elevado a x, calcular la derivada segunda. B, dada f de x igual a no sé, x menos 2 partido de x más 1, calcular f segunda. C, encontrar neperiano de 0,01 haciendo uso de la derivada A, B, C y D. Encontrar si se anula alguna derivada de f de x igual a elevado a menos x, por ejemplo. Este podría ser un modelo de prueba, ¿vale? ¿Sí? ¿Perdón? Hacer así. En el apartado C, encontrar neperiano de 0,01 haciendo uso de la derivada. O sea que tenéis que identificar. Creo que tengo uno hecho de la clase anterior, ¿eh? Creo que hice uno en la clase anterior con el neperiano de 0,1, creo que hice. Miradlo, si no lo entendéis, hacemos un mañana, ¿vale? Este podría ser un modelo de prueba. Finos, ya podéis aprender a derivar. Dígame. ¿En el apartado? ¿En el apartado, perdón? En el D. Encontrar si se anula alguna derivada, por ejemplo,
no sé, si os diese en vez de esta, f de x igual a x al cubo más 2, dirían ustedes, la primera derivada vale 3x al cuadrado, la segunda derivada, voy a hacerlo una línea para que me quepa, vale 6x, y la tercera derivada vale 6, por lo tanto la cuarta derivada ya se anula, ¿vale? Por lo tanto, se anula esa función, perdón, la derivada cuarta de esa función se hace nula, ¿vale? En este caso que os estoy ahora, vosotros practicáis el que yo hice, elevado al menos x. Ya podéis aprender a derivar finos. ¿Y yo pienso que hacerlo por la regla? ¿El qué? Dime tú cómo haces esta derivada. Mira, dime tú cómo haces esta derivada, por ejemplo, mira. Dime tú. Vale, muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a hacer esta derivada. Muy buena pregunta. Ejemplo. Derivar f de x igual a elevado a menos x haciendo uso y no haciendo uso de la regla de la cadena. Esa derivada se puede hacer sin usar la regla de la cadena. Si uso la regla de la cadena, me quedaría que f de u es elevado a u, donde u es menos x, por lo tanto u' es menos 1, ¿no? ¿Sí o no? Así que deshago el cambio y me quedaría que f' de u es elevado a u por u', y al deshacer el cambio me quedaría que f de x es elevado a menos x por menos 1, o sea, menos elevado a menos x. ¿Sí o no? ¿Me siguen o no? ¿No contestan? Dígame. Sí, perdón, discúlpeme. ¿Puedes repetirlo alguna vez? ¿Cuál? Esta. La derivada u de una exponencial es elevado a u por u'. Tabla de la derecha, que se tendría que ya saber. Vale. Por lo tanto, deshago el cambio. Como u es menos x, la derivada es menos 1. Elevado a u es elevado a menos x y u' es menos 1. Por lo tanto, me queda menos elevado a menos x. ¿Sí o no? Vale, muy bien. Esta sería esto sería f', discúlpenme. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hago eso si no uso la regla de la cadena? Esta se puede hacer sin usar la regla de la cadena. Aquí sí ocurre. Tiene que salir lo mismo, pero se complica, ya verán, bajo mi punto de vista. Venga, sugerencias, digan algo y si dicen algo que no me gusta les echo la bronca de forma cariñosa. Voy a sonarme. Venga, díganlo. Propongan algo. ¿Lo hago yo? ¿Lo hago yo? Díganme. Si se pone el qué, a ver, venga. 1 partido de elevado a x. Vale, 1 partido de elevado a x. Bien, ¿y qué pasa? Y antes... Y hago un cociente. Claro, vamos a ver. Si expreso f de x, el segundo método, que es el que yo no recomiendo, yo no lo recomiendo, sería poner f de x igual a elevado a menos x se puede poner como 1 partido de elevado a x. Entonces la derivada sería derivar 1 partido de elevado a x, que es un cociente, y sería la derivada del numerador 0 por el denominador sin derivar, menos la derivada del numerador, que es elevado a x, partido todo de elevado a x, todo esto al cuadrado. ¿Sí o no? Vale, y ahora pero me quedaría menos elevado a x, partido de elevado a x al cuadrado es elevado a 2x. Le dicen ustedes, cociente de potencias de la misma base es otra potencia de base de la misma, y de exponente la diferencia de los exponentes, con un signo menos ahí delante, x menos 2x, y queda menos elevado a menos x. ¿Coincide o no? Pero yo esto no lo recomiendo. En este caso se puede hacer. ¿Vale?
Por ejemplo, dirán ustedes, derivar o cómo. Voy a hacerlo rápido, pero yo tampoco lo recomiendo, ¿eh? Si y es igual a elevado a x, x es el neperiano de y, ¿no? Dígame. Si puedo subir un poco. Vale, entonces vamos a esperar a que lleguen aquí todos y voy a explicar esto. Y voy a explicar esto porque voy a hacer uso de la función inversa, pero tampoco lo recomiendo porque ya saben que les dije que esto, pues que yo lo contaba como anécdota, pero en algunos casos, como son las funciones trigonométricas inversas, el uso de la derivada de la función inversa me permite encontrarlas fácilmente, pero en caso de las funciones elementales, lo más cómodo es empollarse el valor de la derivada, ¿de acuerdo? Yo sé que la derivada de elevado a x es elevado a x, ¿sí o no? Por lo tanto, cuando derive ahí, tiene que ser elevado a x. Y voy a hacer uso de la función inversa. Entonces, la función inversa es encontrar x en función de y. ¿Sí o no? Vale. X', ustedes dicen, ahora dicen, recuerden que usábamos los diferenciales de Leibniz. Diferencial de x con respecto a diferencial de y es 1 partido de y, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Y ahora, yo quiero buscar diferencial de y con respecto a x. Es lo que yo no conozco. Pero si lo multiplico por diferencial de x con respecto a y, véanlo como si fuese el producto de dos fracciones inversas, esto da 1. Ya dicen ustedes, ay amigo, pero ¿y qué esto? Es eso. Vale, pues despejo diferencial de y con respecto a x, que lo que yo quiero despejar es 1 partido de diferencial de x con respecto a y, o sea, 1 partido de y. ¿Sí o no? Espere. Ah, claro. O sea, 1 partido de elevado a x, ¿no? O sea, elevado a x. ¿Sí o no? ¿Qué es la derivada de elevado a x? Elevado a x. Y aquí lo hicimos usando las propiedades de la función inversa. ¿Interesa hacer esto? No. ¿Dudas? Arriba a la derecha, debajo de x igual a logaritmo de primo de y. ¿Qué trae justo debajo de y? Ahí. Vale. Si yo les doy, por ejemplo, f de z igual a xz, si yo les doy f de z igual a xz, yo sí derivo en función de z. ¿Vale? Y entonces, aquí la x sería una constante y la derivada de z, ¿no? Que es 1. ¿Lo ven? En física, ustedes cogen la coordenada en función del tiempo. Y, por ejemplo, dicen que, lo van a ver cuando vean el movimiento armónico, dicen que es a por el coseno de omega por el tiempo más un desfase. En la otra clase creo que hice el seno, me parece. Normalmente el desfase lo pueden poner igual a 0 y entonces esto les quedaría a por el coseno de omega por t. Si quieren calcular la derivada, la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo, porque la variable depende del tiempo. O sea, tengo que hacer la derivada de coseno de omega t con respecto al tiempo. Y entonces aquí hay que hacer la regla de la cadena y les quedaría a por omega por la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno con un signo menos delante por el seno de omega por t. ¿Vale? Donde a tiene un nombre, se llama la amplitud de la oscilación y es el valor de la elongación máxima. Si tiene un muelle, un resorte, esta sería la longitud en reposo, pero si lo estiren,
Lo puedo estirar así o lo puedo estirar así. La mayor elongación que le dé, en este caso es la amplitud. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si yo les pongo la función f de r igual a r cuadrado por x y por y, la derivada en r hay que derivar en r, por lo tanto sería 2r por x y por y. Y si les pongo esta más v, la derivada de esto es una constante porque depende de r y lo otro actúa como una constante. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Y si les... Claro, esta función, lo único que varía, la variable independiente en este caso es la r. Pero imagínense que les doy esto, f de x y. Les doy una función en dos variables, x y más x cuadrado más y al cubo. ¿Qué pasa si derivo con respecto a x? F de x y. Que esta actúa como una constante, esto lo derivo y esto vale 0. ¿Qué pasa si derivo con respecto a y? Que esto es una constante y esto queda así. ¿Lo vieron todos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque lo van a necesitar para física, porque en física la variable independiente es el tiempo, que es la que, digamos, fluye, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso la palabra fluxions, fluentes y fluxiones, ¿vale? De Isaac Newton. Bueno, pues el señor Dirichlet, creo que fue, esto lo representó de esta manera, y esto lo representó de esta manera. Y esto se llaman derivadas parciales. Pero ya lo van a ver en la universidad, ¿vale? Este símbolo creo que es de Dirichlet. ¿Vale? Una cosa así o así. La delta de la derivada parcial. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo en una dimensión solamente puedo estudiar la variación de x con respecto a y, ¿no? Pero que en dos dimensiones yo, en vez de tener una recta, si se fijan, tengo un plano tangente y puedo estudiar la variación en esta dirección y la variación en esta. ¿Lo ven? Que el plano se puede mover, el plano tangente se puede mover en dos direcciones. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué están? ¿Muy cansados? ¿Quieren que pare la clase? ¿Y les dejo relajarse un poco? Invente usted una derivada. Sí, usted. Ejercicio, espera, ejercicio. Hacemos esta y paramos, ¿vale? Nada, f de x igual a qué? En x, ¿no? Vale, f de x igual a qué? Al coseno del seno de 2x. Coseno del seno de 2x. Vale, muy bien. Bueno, f de u es el coseno de u de v. ¿Vale? Donde v es el seno de r. Y donde r es 2x. ¿Eso lo ven todos? Y ahora r' es 2. V' es la derivada del seno de r, que es el coseno de r por r'. ¿Sí o no? Y ahora, la derivada de f' de u es el seno de v por v', ¿no? Deshago, voy hacia atrás y me queda seno de v, que vale seno de r, y r que vale 2x, por r', que es coseno de r, que vale 2x,
y por la derivada que vale 2. Por lo tanto, esta derivada sería 2 por el coseno de 2x por el seno de 2x. Tranquilos que esto yo no os lo pongo en el examen, ¿eh? Solo nunca se podía derivar con la regla de la cadena. ¿Perdón? Vas a pedirnos derivar sin la regla de la cadena. El seno, a ver, es que igual a ver, sería coseno, sería coseno de u por u', a ver, igual me equivoqué, sería coseno de u por u', sería coseno del seno de 2x por u', que sería coseno de el coseno de aquí cometí un error, vale, la derivada, vale, la derivada del seno, la derivada del coseno es el seno. A ver, voy a hacerlo otra vez, voy a hacerlo otra vez, f de x igual a, dígamela, ¿cómo era? Coseno era, coseno del seno de 2x, ¿vale? Vale, entonces f de u es el coseno de u, ¿vale? Y ahora u es el seno de 2, el seno de t, ¿vale? U' es el coseno de t por t'. Y ahora t es 2x, por lo tanto, t' es 2. La derivada en u es el coseno de u por u'. Y ahora deshago. ¿Qué es u? Coseno de u, que es seno de t, pero ¿qué es t? 2x, ¿no? Por u', y u' es coseno de t, pero ¿qué es t? 2x. Y ahora por t', que vale 2. La derivada del coseno es menos el seno, ¿vale? Aquí cuidado que es el menos, ¿eh? La derivada del coseno es el menos el seno. Por lo tanto, aquí hay un error. Esto es el menos el seno. Aquí es el menos el seno. ¿Vale? Y ahora la derivada del seno es el coseno. Ahora sí. ¿Vale? Ahora sí. Muchas gracias. No sé quién me lo dijo, que me había equivocado. Muchas gracias. Por lo tanto, resumiendo, menos 2 coseno de 2x por el seno de 2x, ¿vale? Pero tranquilos que esta no os la pongo, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? Dígame. Solo tenemos que saber derivar con la regla de la cadena. Hombre, si te sabes la regla de la cadena ya te sabes los inmediatos, porque haces u igual a x y ya está. Ya, pero quiero decir, vas a poner alguna como la que hiciste antes, que no se hace vuelta. No, vuelta no, hacer la inversa. Hacer la inversa. No. Bueno, pues entonces corto el vídeo, ¿no? ¿Vale?